¿Mentira? Lo que pasa es que después nos matan en las encuestas que nos conectamos tarde, pero no. Después mentimos en el parcial. Bueno, nos demoramos un poquito por la conexión. Entienden bien. ¿Cómo estamos? Último práctico. Espero que les hayan pasado bien. Nosotros pasamos muy bien este semestre, que les haya ido bien, que haya resultado un grato momento. Se viene el tercer parcial, va a ser el miércoles. Nos confirman que ya la profe lo dijo la clase pasada, así que lo podemos decir el miércoles con seguridad, que teníamos dudas. Martes, consulta con ella, lo cual estaría bueno que se conecten. Y creo que nos decían por acá que van a ver algunos artículos. Hoy seguimos con el proyecto. Pablo va a encarar algunos ejercicios ya más parecidos a lo que suelen venir en el parcial, así que va a estar bueno que se queden conectados. Y al último, conmigo van a ver un poquito de honorarios rápido, 5 o 10 minutitos. Una aclaración que le quería hacer yo, muestra de parciales recién, una fila, todos esperando por ver el parcial con Pablo. Decimos, che, ¿qué pasa? ¿Reprobamos Pablo? No, Pablo corrigió 2 de los 3 temas en este parcial. Entonces, por eso teníamos gente. Teníamos los mismos porcentajes, siempre hacemos esa medición, decimos, che, ¿cuántos aprobaron? ¿Qué tenemos de promo? Había más gente simplemente porque corrigió 2 de los 3 temas. Bueno, esa aclaración. Ahora vemos proyecto y ya vuelvo yo con honores. ¿Está bien? Gracias, Mariano, por tu generosidad. Bueno, ahí se ve. ¿Se acuerdan que es un ejercicio muy parecido al que vimos en la clase pasada, ¿no? Es más bien largo, tiene varios acreedores por los cuales vamos a ir haciendo un análisis medio rápido, porque creo que si los números no son los mismos, ven el palo, pero sobre todo para que ustedes puedan tomar dimensión sobre lo que estamos trabajando, ¿no es cierto? Teníamos el acreedor Pereira, laboral, por 3 millones con 10 meses de sueldo. Teníamos Rigoni por 5 millones con la reparación del rodado. Fue retenedor hasta la fecha de la quiebra en septiembre de 2024. Teníamos a Barrera por 2 millones por venta de mercadería. Único acreedor que se presenta en la verificación tempestiva del artículo 32. Intereses a la fecha de la quiebra, 200.000 pesos. Lolo por 14 millones. Una prenda sobre el rodado, inscripta en octubre de 2024. Si se fijan, acá la prenda es por 14 millones y el rodado vale 16. Tiene alterados algunos números para jugar un poquito y que puedan ver algunas cosas que necesitamos que sepan para el tercer parcial. Toda esta clase es muy importante para lo que se va a evaluar en el último examen, ¿ok? Después vamos a charlar un ratito sobre eso. Tenemos Lolo por 14 millones. Tenemos Belgrano con la hipoteca por 3.200.000, 100.000 de capital, 200.000 de intereses posteriores, 300.000 de intereses anteriores. 100.000 de costas, lo leí mal. Tenemos la DGR por 4 millones de capital e intereses de esos ingresos brutos por 50.000. Tenemos los honorarios del proyecto que son 4.800.000. ¿Ven bien? Las veo que están haciendo un esfuerzo para leer terrible. Ahí lo agrando un poquito. Ahí está. ¿Sí? ¿Mejor? Bárbaro. Y tenemos unas notas. ¿Qué significa eso? Hasta acá tenemos acreedores, hasta el punto 6. Después tenemos información para trabajar el ejercicio. ¿Está? Ya la clase pasada estuvimos viendo este ejercicio muy similar. Entonces, como para que ustedes ya vayan ubicando en su cabeza en qué parte vamos a trabajar con acreedores y en qué parte tenemos datos del ejercicio que tenemos que utilizar, pero que no son acreedores, ¿no? Tenemos que el saldo al momento del banco es 47.900.000 pesos. Si ustedes se fijan,
el producido era 48 millones. Acá hay otra diferencia con el otro ejercicio, ya que el monto es diferente, ¿no? Y nos aclara, la diferencia según el valor expresado en la tabla corresponde a gastos bancarios que ya fueron descontados. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a buscar el producido y ya tenemos plata de menos. Eso es importante. Se ha tomado en algún examen alguna vez. Durante el proceso falencial se realizaron erogaciones de cochera del vehículo por 50.000 pesos y lo del incendio por 100.000 pesos. ¿Ok? En este ejercicio hay básicamente dos cuestiones que son importantes. Ya analizamos ahí eso. Una es esta, que tenemos un valor diferente. ¿Cómo vamos a hacer entonces? Regla de tres simples. Tercer año, cuarto año de la secundaria, no sé, primero, segundo año de la secundaria. Es bastante simple. Lo que tenemos que hacer es volcar los valores que nosotros tenemos de la tabla principal. Todo esto va a estar subido y demás, no se preocupen. De la tabla principal, pero va a haber que proporcionar esa diferencia de esos 100.000 pesos que nos han descontado en función de cada una de las cosas que tenemos para distribuir. ¿Por qué? Pues nosotros si tenemos un privilegio, va a haber que detraerle esa partecita porque no la tenemos. ¿Está? Y además vamos a tener que proporcionar los honorarios, que va a ser el párrafo 2. ¿Se acuerdan? Tenemos párrafo 1, que descontamos del 244, que son los 50.000 y los 100.000 pesos. Y del párrafo 2 vamos a tener estos 4.800.000, ¿ok? Los virtuales, cualquier cosa me cortan y preguntan en voz alta. Ya saben que pueden interrumpir, no hay problema. Vamos a ir más rápido en este porque es lo que hicimos la clase pasada. Vamos a analizar ahora el rodado. El rodado, ¿sí? Sí, claro. Acá no entendieron, vamos a volver un poquito a lo de los honorarios. Vos acá tenés que el rodado te vale 19.200.000, que es la información con la que vos partís, 19.200.000. Pero tenés 100.000 pesos que se los tenés que ajustar a todos esos valores. Porque ¿cómo los vamos a...? Está buena la pregunta porque puedo aclarar una cosa que no dije. ¿Cómo los vamos a tomar a esos gastos? A esos gastos bancarios. Son 244 primer párrafo, tienen privilegio, ¿qué onda? ¿Cómo es? Ya están descontados. Está bien lo que nos dice la compañera. Si ya están descontados, no podemos hacer mucho. Entonces, ¿qué tratamiento van a tener? ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? ¿Se acuerdan que nosotros vimos los acrecidos? En los cuales nosotros dijimos, che, teníamos 40 millones, pero gracias a que el tiempo hizo su magia, ahora tenemos 48 millones. ¿tá? Pero esos 48 millones no son efectivamente ese valor, sino que cuando fuimos a sacar la plata nos encontramos con 47.900.000. O sea que el tratamiento que van a tener va a ser similar al de los acrecidos. En este caso incrementa, en el caso de los gastos disminuye. ¿tá? Una pequeña picardía, una pequeña trampa. No es para que se embarren en eso, pero simplemente lo que advertimos es que teníamos un valor, el cual es el que nos informan, pero después cuando fuimos a la caja y nos enteramos de la plata, teníamos 100.000 pesos menos. Entonces, ¿cómo hacemos? Que es un poco la pregunta tuya. Y lo que tenemos que hacer es dos cosas. Primero, sacar el monto de los honorarios. Los honorarios son 4.800.000. Tenemos que proporcionar de la misma forma que proporcionábamos antes. Pero para los valores de salida, de inicio, ¿cuál es el valor de inicio que yo voy a tomar para hacer el cálculo de la distribución final? Exacto. Acá están diciendo, es el valor del producido más los acrecidos. ¿Ok? Ese es el valor de inicio. Pero para yo trabajar puntualmente en uno de los bienes,
¿cuál va a ser mi valor de inicio en este caso, en este punto? El del rodado. Va a ser los 19.200.000 o no. Yo tengo 100.000 pesos menos. ¿Está bien? Según lo que vimos en la clase pasada, tenemos que poner los 19.200.000. Pero vamos a tener efectivamente menos plata. Entonces se lo vamos a proporcionar a esto también para sacárselo. Entonces, en vez de empezar con los 19.200.000, vamos a empezar con 19.160.000. Regla de 3 simple, es fácil, no sean... Sí, está claro. ¿Sí? Sí. Bueno, acá tenemos... Voy a tratar de reproducir lo que dijiste y tratar de acortarlo un poquito y responderlo. Acá nos están diciendo en clases presenciales que no están tan de acuerdo con la propuesta del ejercicio, porque en realidad deberíamos tomar los 19.200.000, deberíamos ir a decirle al banco, dame el total porque esto es una cuestión judicial, si no se arma, y efectivamente trabajar con el valor de 19.200.000 y darle tratamiento como gastos de párrafo 1. Es un comentario válido, no está mal lo que estás diciendo. El tema es que efectivamente no los tenemos. Entonces, antes de iniciar ese proceso, podemos decir que tomamos criterio de cátedra, Mariano, si querés. Vamos a tomar como criterio de que si llegan a tener esto en el examen, si llegan a tener esta situación en el examen, en la cual ya el gasto ha sido detraído, no lo voy a tener, te está diciendo que no lo vas a tener, vamos a tener que resolverlo. Nosotros como síndico vamos a tener que resolver. Entonces, ¿qué va a pasar? Le vamos a dar un tratamiento como si fuese un acrecido que no sumó, que me restó un poquito, ¿está? Entonces, ante eso... ¿Podrías explicar de vuelta toda esta última parte de lo del gasto? Porque no lo he entendido bien. Vos sabés que no se te escuchó acá en el presencial. ¿Podrías repetirlo un poquito más alto? Sí, se podría explicar de vuelta por qué es todo este tema de lo del rodado. ¿Es una cuestión del enunciado? Correcto. Ah. ¿Te quedó respondida más o menos la...? A vos sí, bien. ¿Y a vos te satisfizo el comentario, Erika? Bien. ¿Estuve bien o no, Mariano, con eso? Dice acá Erika en el presencial, dice, y tengo que estar de acuerdo porque es criterio de cátedra, si no estoy desaprobado. Después les va a pasar que cuando ejerzan la profesión y seas una síndica muy respetada, Erika, te voy a cruzar en la calle y me vas a decir, vos sabés que tenías razón, en la práctica tenemos que resolver los síndicos y tenemos que buscarle la vuelta y bueno, entre que le mando el oficio al juez, se lo giran al banco y qué sé yo, iba a perder como 2 meses, así que lo desconté y lo aclaré en el expediente. ¿Qué te parece la respuesta, Mariano? ¿Estás de acuerdo? Está de acuerdo, Mariano, acá. Bien. Y para quien preguntaba de manera virtual, no quería pasar los temas sin darle respuesta a cada uno de quien había preguntado, perdón. Quien preguntaba en el virtual es porque en la nota del ejercicio que estamos viendo ahora, es muy parecido al ejercicio anterior. Pero en este ejercicio tiene algunos condimentos, han cambiado algunos montos, son algunos montos un poco más altos, y a su vez nos dice, nota, el saldo del Banco de Córdoba al momento de la realización del proyecto es de 47.900.000, en vez de los 48 millones que teníamos en el ejercicio de la clase pasada, o en este caso que nos dice que son 48. Entonces, por eso tenemos que resolver qué hacemos. Y la aclaración que nos dan es que la diferencia, según el valor expresado en la tabla, corresponde a gastos bancarios que ya fueron descontados.
Y estamos discutiendo de que los gastos deberían tener el tratamiento del párrafo 1 del artículo 244, pero en este caso particular vamos a tomar de que esos gastos ya fueron deducidos y si les llega a aparecer en el ejercicio esta situación, la forma de resolver lo que nosotros proponemos en la cátedra es esta, ¿ok? En la cual hay que descontarle a los valores del producido más los acrecidos, como bien decíamos que era el punto de partida, pregunta de examen. ¿Cuál es el punto de partida? El monto del producido más los acrecidos, o el monto del producido total. Le vamos a tener que descontar, marco acá si me ven, a este valor le vamos a tener que descontar la proporción de esos 100.000 pesos, ¿está? Estoy siendo medio redundante, pero es porque están preguntando. ¿Algo más? ¿Alguna duda más? Entonces, eso significa que vamos a tener que trabajar sobre los 47.900 y no sobre los 48. Correcto. Entonces, el primer caso que en el que tenemos que trabajar es este, en el rodado. Sí. Hago una aclaración un segundito, porque en realidad nos metimos en esto del gasto del banco y demás cuestiones, porque no es algo común, no es algo que veníamos viendo en los ejercicios anteriores, pero como apareció en algún momento distinto para resolver, dijimos, bueno, de alguna manera se los tenemos que introducir en algún ejercicio para que tengan los elementos para resolverlo si aparece. Probablemente si es un ejercicio para desarrollar completo, esto no parezca, porque se van a tener que meter a hacer la proporción, restar y demás. El que estuvo el año pasado, o el anterior, ya no me acuerdo, en el semestre, cuando apareció el gastito bancario, el ejercicio del proyecto era distinto. Te partía del producido y te pedía una cuestión un poquito más corta, con ciertos datos ya dados. Pero bueno, nosotros lo tenemos que introducir de alguna manera. Está bien lo que dice Erika, dice, che, a ver, pero si es un gasto de conservación y qué sé yo, ¿por qué no le damos el tratamiento si está vinculado a un bien del 244, si es de todo el proceso en general, 240, tendría que ser 240? Bueno, nada, acá lo estamos planteando como se aprobó por algún motivo que se haga determinada cuestión con el dinero en el banco y hubo un gastito ahí que nos debitaron. Ya no podemos partir de lo que teníamos previsto, sino lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Esa es un poco la explicación de esta cuestión, no para que se empiecen a hacer un lío de decir, uy, eso es del 240, no, porque partimos de la base, tenemos un gastito, una consideración para poder tirárselos al tema y que no sea una sorpresa si aparece, nada más que eso. Eso es justamente lo que pide Mariano que no hagamos, que es irnos por las ramas. Acá nos están preguntando presencialmente, dice, si no estuviese la nota aclaratoria y no se debitaron, ¿cómo lo tratamos? No se metan en esa, ¿está? Pues si no, se van a volver locos. Concretamente lo que dijimos es, puede tomarlo el miércoles que viene la profe, tratemos de explicarlo, lo sumamos, lo tomaron en el 2024, segundo semestre creo que fue, entonces bueno, lo incluyamos, ¿está? Pero ahí queda, no es tan... Tenemos una clase muy larga y hay muchos temas más importantes que esto, ¿está? No es por cerrar el debate, pero si quieren lo debatamos el jueves que viene, que tenemos una clase más larga después de que hayan rendido, ¿está? ¿Queda claro este tema? Si hay dudas, seguimos, o sea, lo explicamos 200 veces de manera distinta, no hay problema, si quedan dudas. ¿Está? ¿Y en el virtual, al compañero que había preguntado, le quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Vale, pasamos. Bien, entonces, como bien les decía, vamos a partir del valor que efectivamente tenemos. ¿Está? Esa es la proporción del rodado que le tuvimos que descontar esos 100.000 pesos. No teníamos, era un costo indirecto, digamos, no sabíamos a cuál descontárselo, entonces lo proporcionamos. Otra forma de escribirlo a esto podría ser por separado, o sea, esta tablita que yo les hice acá, podrían hacer por un lado los honorarios y por otro lado la proporción de los gastos. ¿Ah? Como ustedes quieran, el resultado es el mismo. ¿Ah?
Tenemos del rodado gastos del párrafo 1, nos dice acá, esto es lo mismo, exactamente igual que el otro ejercicio, tenemos los 50.000 pesos del párrafo 1 que los volcamos acá, y tenemos 1.920.000 que vienen de los honorarios del párrafo 2 que calculamos previamente, ¿está? No tiene mayor dificultad. Con eso tenemos el primer subtotal. Lo que decimos es, ¿a quién le vamos a pagar del rodado? A los que tienen privilegio del rodado. Si tenemos unos últimos minutitos de clase, vamos a tratar de volver a los privilegios, porque si no, ustedes no lo ven después y les va mal por eso, porque no saben cuáles son privilegios y cómo están compuestos, ¿tá? O sea que recién nos decían en la consulta qué consejo nos dan para el tercer parcial, que vengan a esta clase y que repasen lo que nosotros les digamos. Una de las cosas que tienen que repasar son los privilegios, ¿tá? Rigoni era un acreedor por este rodado, por 5 millones de pesos, ¿se acuerdan? A los cuales los vamos a volcar acá. Voy rápido porque este ejercicio, para quien ya lo hizo, que la idea es que los hagan a los ejercicios desde la semana pasada hasta ahora, dice cheque plomo, pero si hay alguno que quiere que explique algo, vuelvo. Lo mismo pasa con la prenda que tenía este bien, que lo tiene Lolo, por 14 millones. En este caso, los 14 millones, fíjense lo que les decía la clase pasada yo. Lolo tiene 14 millones. Entonces, cuando pasemos el monto, esto es importante, es de examen también. Cuando pasemos abajo al proyecto de distribución, lo que le pagamos con privilegio Lolo, ¿cuál vamos a pasar? ¿Los 14 millones o lo que efectivamente le pagamos, que es 12.190.000? Los 12, exacto. Y este 1.810.000 lo vamos a pasar en la segunda masa como quirografario, ¿está? Eso es lo más importante de este ejercicio, ¿está? Profe, Sí. siempre el privilegio mayor es el que tiene fecha anterior, digamos. Es independiente de esto de si es retenedor o no es retenedor, ¿verdad? El privilegio mayor. O sea, ¿cuál privilegio se resta primero, digamos? No, vos vas a tener dos situaciones en este caso. Por un lado vas a tener los 5 millones que son la reparación del rodado. Vos decís, no me cierra si voy primero con Rigoni o segundo con Lolo. ¿Esa es la cuestión? Claro, pero Rigoni es de septiembre y por eso va antes que... Es Lolo, justamente... que es de octubre. Gracias por tu pregunta, porque es justamente lo que les acabo de decir. Repasen los privilegios, porque los privilegios son los que te indican el orden, ¿está? Si ustedes repasan los privilegios, se van a dar cuenta de que este privilegio que tiene este muchacho Rigoni, hay que tenerlo en cuenta porque es un gasto necesario para poder tener esta distribución, ¿no? Entonces primero le vamos a pagar a él y después vamos a ir con este privilegio especial. Vamos para adelante. Después cuando los hagas a los ejercicios y veas los artículos pertinentes, el 2... tendrías que ver 220, 240, 241, 242, 243, 244, todos esos, se te va a hacer fácil resolver esa duda. No te preocupes. Si igual quedan dudas, va a haber una clase de consulta también extra el día martes, seguramente dijo la profe. Ok. La profe había dicho algo eso de que fecha anterior, privilegio mayor o algo así, por eso me quedó la duda. No te entendí, ¿cómo? Que la profe en clase había dicho algo así como de que si la fecha era anterior, el privilegio era mayor. Por eso me había quedado la duda de cómo era el orden. Claro, porque sí, es correcto, porque primero en el tiempo, primero en el derecho, están diciendo acá por supuesto. Eso. Potencial, eso es correcto y eso se da, pero no sería en este caso. Ok, gracias, profe. Bueno, vamos al siguiente punto que es el inmueble. Vamos a salir o vamos a tener como punto de inicio
el valor recalculado. Teníamos los 12 millones del total producido con los acrecidos, pero le vamos a restar la proporción de esos 100.000 pesos. Vamos a salir con los 11.975.000. Teníamos acá creo que un seguro de incendio por 100.000 pesos, que es este de acá. Y por otro lado vamos a tener el del inmueble, que es 1.200.000 pesos, que sale de acá. Y lo volcamos acá. Eso nos da 10 millones. ¿Ok? Me faltaba un 0 acá, ¿se dieron cuenta? Tenemos los 32, los 100 y los 200. Fuimos jugando con este ejercicio para justamente que de 0, y había que cambiar ese y no lo modifiqué. Entonces, salimos de este monto, le restamos los gastos, nos quedan 10.675.000. Sobre los 10.675.000 nos dice el artículo pertinente cuál es el orden en el que se van a pagar estas cosas. ¿Tá? Después cuando lo vean también les va a resultar fácil. Primero vamos a pagar costas e intereses anteriores, creo que están en orden, espero que esté bien. Sí, me dicen acá, perfecto. Y después el capital. Pero el capital no vamos a llegar a pagarlo completo. Entonces está justamente lo que les decíamos la clase pasada, pregunta de examen clavada. 200.000 pesos de intereses posteriores que se van a desechar, se pierden. Tienen que poner esto en el examen. No es que los tachan y no. Lo que les va a dar un saldo impago que pasa a la masa de quirografarios, ¿ok? Por 1.725.000. Después las maquinarias no reviste mayor dificultad, ya traemos los valores, con esto voy más rápido, traemos los dos valores de maquinarias y mercaderías con el impacto que tuvo en los gastos bancarios y le restamos las reservas y los gastos que tenemos. En este caso no tenemos gastos, simplemente tenemos la reserva del segundo párrafo de los honorarios. Me colgué pensando qué pasa si les ponen un dato nuevo. ¿Tá? Si ustedes saben bien los privilegios, si la profe se levanta el miércoles y cuando hace el examen, siempre generalmente lo hace ese día, y les pone otra cosa nueva. Ustedes si saben bien la teoría, les va a ir bien en la práctica. ¿Tá? ¿Cómo saben bien la teoría? Tienen que saber exactamente los privilegios, porque ahí van a saber si tiene privilegio, si no tiene privilegio, y con respecto a los gastos, es bastante simple, digamos. Si tuvo gastos para obtener el producido y hay que darle prioridad, lo vamos a tener en cuenta. ¿Tá? Lo mismo con los del segundo párrafo, que son los honorarios. ¿Queda claro? Es más, otra cosa que les puede preguntar en el examen, estas son cosas que ya ha tomado la profe, ¿no? O sea, lo de los 100.000 pesos que estuvimos discutiendo 20 minutos recién, es porque salió en un examen. Entonces, lo importante es que ustedes puedan discernir para que les vaya bien, ¿no? En los prácticos, en líneas generales, les ha ido bien, les ha ido muy bien. Pero si por esas casualidades hay una cosa nueva, tienen que saber manejarlo. Otra cosa que les puede pedir la profe, no es que calculen todo el proyecto completo, puede ser que les pida un bloque. ¿Qué tratamiento le daría a un inmueble? ¿Qué tienen que hacer? Supónganse que en vez de darles toda la información del ejercicio, les dicen, ¿qué tratamiento le darían a un inmueble que tiene estos valores y que tiene estos acreedores? Tienen que hacer lo que hacemos en esta parte. ¿Está? Todo esto. ¿Queda claro? Así fue un examen, creo, del año pasado también, Mariano.
Recordame vos. No les preguntaba todo el ejercicio. Años atrás ha tomado todo el ejercicio. ¿Está? Profe, Exacto. En el caso, acá lo que me aclara Mariano es que los gastos bancarios surgieron en base a ese mismo ejercicio. Entonces, lo que dice Mariano, no había que hacer en el examen el prorrateo. ¿Mm? Simplemente había que tomar ese valor y listo. ¿No? No, pasa que no te pide mucho más. Te dice, ¿cómo sería el tratamiento del inmueble? Claro, vos pones hasta acá, se desechan, pim, pum, y ya está, listo. No hay mucho más. Excepto que te diga, simule el proyecto de distribución. Bueno, tendrás que poner y te dará la información para ponerlo. En líneas generales lo ha tomado así. No te entiendo la pregunta. En este ejercicio, nosotros tratamos de incorporarlo este año pero en el año pasado no estaba. ¿Está? Lo que acá bueno, no sé qué preguntaste en realidad. Está bien, pero te respondí. Ok. Bueno, dale. Chicos, ¿en el virtual hay alguna otra duda de respecto a esto? Sí, profe, yo quería saber algo. Perdón. Que pregunte la compañera. Perdón, vamos de a uno. Yo quería saber si hay más de un inmueble o más de un rodado, ¿cómo sería el tratamiento? Bueno, pasa que acá tenés el producido del ítem inmuebles. Acá puede ser 1, 2, 3. Bueno, en principio sería un solo inmueble, pero si te lo da, si son 3, te los va a dar acumulados, no te preocupes. Ok, gracias, profe. Vamos con la siguiente. Yo con respecto a una consulta que había hecho una compañera, si yo tuviera, por ejemplo, 2 acreedores que tienen el privilegio especial por el inmueble, ahí sí, por ejemplo, entraría el caso de primero en el tiempo, primero en el derecho. No, exactamente. Acá me apunta Mariano también. Vos cuando salimos de este lugar hermoso que se llama universidad, nos encontramos con la vida real que es dura, pero es linda también. Y ahí nos encontramos con todos los detalles de respecto de eso que los empezamos como a ver más en la práctica. Las hipotecas, no sé si lo han estudiado en comercial capaz, las hipotecas o las prendas se traban sobre los bienes y se registran en los lugares donde hay que registrarlos, ¿ok? En el caso de los inmuebles, el archivo, ¿cómo se llama? El registro de la propiedad del inmueble, y en el caso de las prendas, que ahora los está cerrando todo el presidente, ¿cómo se llaman? Los registros de la propiedad. Muchas gracias. Ya son muchas horas. Entonces queda registrado. Entonces, si vos querés hipotecarlo de vuelta o prenderlo de vuelta, va a estar en segundo grado o en tercer grado. Si todavía tenés proporción líquida para poder hacerlo. ¿Está? Pero, profe, mi consulta específica era, supongamos el caso que la profesora nos da hacer solamente la parte de cómo se trataría el inmueble. Y sí. Si nosotros tenemos 2 acreedores que tienen un privilegio por ese inmueble. En ese caso levantas la mano y la profe te va a decir, no, preguntas no, interpreten ustedes, y le decís rápido, Disculpe, profe, en el caso de la prenda, ¿cuál es la primera hipoteca, cuál es la segunda hipoteca? Se lo preguntás porque te lo tiene que aclarar en el examen. Pero no podría haber 2 acreedores por la misma hipoteca, entonces. Podría haber 2 acreedores, pero van a tener distinto grado. Ah, perfecto. O sea, y te lo va a aclarar el examen.
Ah, perfecto. Ah, va a ser Lo va a aclarado aclarar, en el lo va a aclarar. examen. Sí, claro, sí, claro. Ah, perfecto, perfecto. Es como No un ha pequeño pasado eso caso. todavía. No lo preguntes el martes porque si no lo voy a poner el miércoles cuando haga el examen. No, no, no. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, ¿qué otra hay? Profe, a los fines de este caso que aparecieron los gastos, esto que se toman como si fuese un acrecido prácticamente. Sí. ¿Por qué si lo estamos tomando, digamos, por criterio como acrecidos, los honorarios no los tienen en cuenta para el cálculo? ¿Se me daría un poco menos de honorario? No, no, porque de honorarios te dice el ejercicio que son 4.800.000, mira. Acá te dice que son 47.900.000 y acá te dice que son 4.800.000. Por eso te decía yo que la tabla esta que nosotros hicimos acá se podría hacer por separado, no es necesario que sea la misma. Por un lado haces esta con esto y por otro lado haces esto con esto. ¿Me explico? Profe, pero si fuera un porcentaje, entonces sí sería sobre los 47.900, si te dijera un 10% de honorario, qué sé yo. Si te dijera, no te entiendo la pregunta. Claro, que si en vez de darnos el monto final de 4, como en este caso, de 4.800.000, nos dicen es el 10%, por ejemplo. Ahí sí tendríamos que tener en cuenta los gastos. Correcto. Está buena tu pregunta. Son variantes. Ven lo que empieza a suceder, ¿no? Esta materia puede tener 1000 variantes distintas. Nosotros tratamos de cerrar el tema y después ver las variantes, porque si no, el que está aprendiendo se queda perdido ahí a la mitad. Como en este tema ya consideramos que lo manejan más o menos, o por lo menos quienes siguen las clases y van haciendo los ejercicios lo tienen más fresco. Pero está buena el aporte que vos haces. Vos decís, en vez de que haya un monto de fijo de 4.800.000, que el ejercicio te diga que es el 10% del producido más los acrecidos. En ese caso sí deberías tomar los 47.900.000. Es correcto, está bien lo que estás diciendo. Gracias, profe. Siguiente, vamos. ¿Alguna más? ¿Seguimos? Genial. Les decía acá entonces que tenemos los gastos del segundo párrafo que traíamos de los honorarios y del acreedor Pereira, esto creo que lo dejé igual, es 6 meses por 3 millones, son los 18 millones, igual que el ejercicio que vimos en la clase pasada. La diferencia, creo que en el ejercicio anterior no pasaba, es que acá no nos alcanza a pagar. Entonces, este saldo que nos queda impago, creo que era igual al ejercicio anterior. Lo vamos a pagar en el proyecto de distribución antes de la distribución de las masas. ¿Mm? En este caso no lo vamos a poder pagar porque no va a alcanzar la plata, pero sería así. Bien, cerramos el ejercicio, simple, 47.900.000. ¿Se acuerdan que no pasamos los valores totales? Pasamos los valores que se pueden pagar, ¿no? Son 42 millones menos que le restamos al producido. Presentamos los gastos que ya los detrajimos de la parte anterior y nos da 0. No podemos seguir. Acá debería ir Rigoni, que le tenemos que pagar como privilegiado general, y después las dos masas trayendo todo lo que pasó a quirografarios. ¿Está? Pero en este ejercicio termina ahí. Así. Se presenta así. Sin remanente, si querés ponerlo. O sea, sin... Bien. Vamos a ver otro ejercicio. En este vamos a ir más rápido todavía. Hasta la última parte, porque la última parte es la importante. Cuando se dividen las dos masas y nos faltó plata, ¿cómo hacemos para atribuirle a cada uno? ¿Ok? En este ejercicio, si me permiten, pasamos el análisis de manera más rápida. Casi que todos los ejercicios son los mismos, con la diferencia de que los montos, en este caso, son más altos de cada una de los bienes. Lo vemos rápido acá. El acreedor Pereira tenemos los sueldos por 3 millones. En el caso de Rigoni tenemos los 5 millones del rodado. En el caso de Barrera tenemos los 2 millones de la venta de mercadería. En el caso de Lolo tenemos 14 millones. En el caso de Belgrano tenemos
3.200.000, 100.000, 200.000 y 300.000. DGR tenemos 4 millones más 50.000 de intereses posteriores. Intereses. Tenemos los honorarios por 4.800.000. Acá tenemos la misma trampa de los 47.900.000. Tenemos los 50.000 y los 100.000 de los gastos. ¿Está? Si no son los mismos, casi no peguen el palo. Creo que la hipoteca nomás es más grande. Bueno, tenemos que hacer la misma tabla. Volvemos a exactamente lo mismo. Tenemos los 48 millones. Podríamos hacerlo por separado, decíamos recién. Podríamos hacerlo por separado. No hace falta hacer toda esta tabla junta. Simplemente era porque el Excel era más fácil hacerlo así. Tenemos los 48 millones. Proporcionamos cuánto de esos 100.000 pesos que le sacamos de gastos se proporciona a cada cosa para tener los valores iniciales sobre los que vamos a comenzar los cálculos auxiliares. Y proporcionamos los honorarios. Esto está igual. Pasamos a el rodado. Tenemos el inicio que arrancamos con los 19.160.000. Tenemos los mismos gastos. No vuelvo porque es lo mismo. Tenemos el monto del segundo párrafo. Exactamente lo mismo. Rigoni y Lolo. Y el saldo pasa a quirografarios. En el inmueble nos pasa lo mismo, solamente que los montos acá sí son distintos. Arrancamos con 11 millones. Tenemos los dos gastos reservados, el primer párrafo y el segundo párrafo, lo que nos da 10 millones. Y en este caso, ¿qué va a pasar? Sí lo tenemos en cuenta porque sí nos alcanza para pagar y esto nos va a sobrar de plata. Vamos a tener plata de más hasta el final. Y por último, las maquinarias que pagamos en base a los 16 millones, tenemos la reserva solo de los honorarios y le vamos a pagar a Pereira por 6 meses nada más. Y el saldo va a pasar a privilegio general, porque es acreedor laboral. Esto cuando lean esos artículos también está explicado ahí, si alguno está muy perdido en el virtual, con una hamburguesa esperando el partido y está escuchando la clase de fondo, sí, a vos te digo, no te preocupes porque después cuando lo veas y leas esos artículos van a venir a tu mente, no te preocupes. Acá lo presentamos nada más. Esto es igual que siempre. Profe, pero si yo hago los cálculos, si no hago los cálculos auxiliares porque los números son muy fáciles, ¿está bien? Porque el proyecto de distribución yo pongo todo lo mismo. Tachado, mal. La profe quiere que hagan todo el razonamiento del ejercicio, presume que le copiaron al del lado de los números, ¿ok? Por eso tienen que escribir exactamente, tienen que explicar si los intereses posteriores se desechan, si hay remanente, bien tu pregunta recién, que decías, bueno, pero si el saldo me da 0, ¿tengo que poner algo? Y no, en este caso no, porque es una simulación. Lo más probable es que no tome una cosa así, a la profe le gusta que falte plata, como en este ejercicio que vamos a ver ahora. Pero siempre hay que aclarar, si escriben de más, en este caso no está permitido, ¿está? Cerramos el ejercicio, tenemos los 11 millones, descontamos los gastos, tenemos el total, le pagamos a Rigoni lo que le faltaba, tenemos 3.960.000. Eso lo vamos a dividir en dos masas. Dos masas de... Fácil esto, no se preocupen. Pero presten atención. Es fácil, pero presten atención. ¿Tá? Porque después en el examen hacen cualquier cosa. Los 3.960.000 los dividen en dos masas. 1.980.000, 1.980.000. DGR que traíamos de arriba es 4 millones. Me faltan pagar plata acá. Esa plata pasa a quirografarios. De los 1.980.000 que yo tengo, voy a listar a todos los que les tengo que pagar, que son muchos los que vienen de arriba. Si te pones a ver, tenemos saldo de impago pagas a quirografario, 1.810.000 de Lolo, este ya está. Tenemos 7 millones de remanente, que es lo que nos da más plata, por eso tenemos más. Tenemos de Pereira, el saldo de impago ya lo pagamos, pero se acuerdan que eran 10 meses, que no tenían privilegio una parte.
Sí, me dicen acá, así que sigo. Esta persona se llama Pereira. Pereira laboral, este también lo tenemos. De la DGR tenemos el saldo impago por 2.020.000 y además teníamos unos intereses que habían quedado arriba, ¿se acuerdan? A Barrera, que era el único quirografario, lo traemos acá. ¿Mm? Se explica cómo construí esos quirografarios. Vienen del enunciado del ejercicio, de lo que faltó pagar con privilegio, de todo eso. ¿Mm? De lo que pasé de la masa de privilegio general y demás. Esto es todo lo que yo tengo que pagar. Este color naranja es todo lo que yo tengo que pagar y la plata que yo tengo para pagar es el color celeste. Hermoso, ¿o no? ¿Cómo hago? Tengo que hacer una proporción. Se paga prórrata. ¿No? ¿Cómo hago eso? Después lo van a tener a esto, así que les va a ser muy fácil porque están acá las fórmulas que no estaban, vos sabes, Mariana, así que el otro día, después de almorzar, me acuerdo de unos ravioles, me estaba durmiendo y estaba ahí. Espero que esté todo bien. Trabajé con 4 decimales, lo que hacemos es dividir el G104 sobre el G109, es decir, los 12 millones sobre los 17 me da la proporción de Pereira. Profe, somos casi contadores, no nos explique esas cosas. Bueno, si están muy dormidos les puede pasar de que se pierdan. No es que no son capaces de resolverlo, ¿está? Ya son contadores ya, ¿está? Pero presten atención porque si no pueden meter la pata. Ese 67% que le tenemos que pagar a Pereira, lo sacamos de estos 12 dividido los 17, nos da la proporción. Si lo multiplicamos por 1980, ¿qué tenemos acá? El pago a prórrata de la masa. ¿Tá? Esto es lo que le vamos a poder pagar. De los 12 millones que tenemos, le vamos a poder pagar 1.328.000. ¿Cuánto le vamos a deber? ¿Y eso cómo va a quedar? Impago. Saldo, impago. ¿Tá? 10 millones. ¿Tá? Así hay que hacer con todo. Es bastante simple, pero después cuando están acá en el examen, faltan 7 minutos para que termine el examen, hacen cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Tá? Son reglas de 3 simples, o sea, lo que tienen que hacer es buscar la proporción, pero ya cuando vienen con una arrastra de que se olvidaron de un acreedor y demás, se arma un lío bárbaro. Hacen lo mismo con los DGR. Fíjense que acá el porcentaje es súper chiquito. Yo trabajé con 4 decimales, si trabajan con 2 no hay problema. Traigan calculadora para el examen. Traigan calculadora para el examen. Traigan calculadora para el examen. Traigan calculadora. Y para el final también. Van haciendo la proporción, es decir, los 50.000 dividido los 2.17 multiplicado por los 1.980 te da los 5.000 pesos que le vamos a poder pagar. A los 50.000, si le restamos 5.000 pesos, nos quedan 44. Y así sucesivamente. ¿Está? Es bastante simple, ¿no? Cuando lo explica el profe siempre es simple, porque se los hace como más fácil. Pero después cuando lo tienen que hacer ustedes, es más complicado. Así que háganlo, trátenlo de hacer y si tienen dudas, suerte. Va a estar cargado este ejercicio para que tomen de base en el aula, ¿ok? Y ahí van a ver las fórmulas, van a ver todo. Les propongo que borren toda la solución y lo traten de hacer de cero. Es lo más simple que pueden hacer. ¿Está? ¿Dudas? Vamos. Sí. Intereses posteriores en la hipoteca. Sí. Si vos podés pagar una parte, pero no todo. Sí, es correcto. Se paga una parte, ¿no es cierto? Se paga una parte, sí. Sí. Yo tiemblo de los criterios de cátedra. Lo que está preguntando la compañera acá es,
nos deja boquiabiertos porque puede pasar esto, que la profe pregunte esto. Dice, che, acá en vez de los 200.000, es un valor que no me alcanza para pagar, pero no todo, o sea, no voy a desechar todo, me quedaría mitad y mitad. Entonces, ¿qué hago? ¿Desecho todo? ¿Desecho una parte o no desecho nada? Desechas una parte sí y una parte no. La parte que no alcanzas a cubrir la desechas y la parte que sí la pagas. Dale, la segunda duda. ¿Eso quedó claro? Porque viste que por ahí hacen preguntas, saben la respuesta, pero generan otras dudas en otros. ¿Está? Vamos. Sí, claro. Corregimos los cálculos auxiliares y corregimos el proyecto, todo. No, podés aclararlo. No, lo que preguntan acá es si miramos los cálculos auxiliares, porque si no miramos los cálculos auxiliares, deberían ponerlo también en el proyecto de distribución, por las dudas. Con que lo pongan una vez, yo leo desechan, bien. ¿Ok? No importa dónde lo pongan. De hecho, en los exámenes, por Dios, ponen las cosas en cualquier lado. Tienen unas letras divinas, súper paisajísticas, y bueno, nosotros tratamos de ayudarlos. Recién estábamos en la consulta y había, por supuesto, mucha presencia de personas que tenían 2 y mucha presencia de personas que tenían ahí 5 o 6. ¿Qué pasa? Nosotros esos exámenes los remiramos porque los queremos ayudar, no es una trampa maliciosa en la cual decimos le vamos a poner 5 y si viene vemos. No, todo lo contrario. Si nosotros vemos que está cerca y que hay muy poquita diferencia, bueno, no sé. Generalmente, no voy a decir mucho más porque me están grabando seguro los virtuales y después le van a ir a decirle al profe, ¿vio lo que dijo, profe? Mentira, Fabiana, es mentira lo que están diciendo acá los profes. Vamos. ¿Qué otra pregunta? 2 millones. Bueno, por eso, porque no han leído bien el teórico. En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es pagarle, nos están preguntando de dónde salen los 2.915.000. Nosotros tenemos que, de hecho, en el ejercicio anterior, fíjate que en el ejercicio anterior, en el que dimos la clase pasada, yo les puse acá, esto es por esto. Porque si ustedes lo leen ahí les va a resultar familiar. Hoy lo que les puedo explicar para que les quede claro, si quieren lo vemos, pero tenemos mucho material tenemos que ver honorarios, queríamos ver si podíamos repasar un poco de privilegios y demás. Pero básicamente lo que tenemos que pagar acá en este punto tienen privilegio general. Entonces, como es laboral, se lo va a pagar antes de la división de las masas. No me acuerdo el nombre del acreedor. Pereira. Pero le estamos pagando la parte que no le pudimos pagar con privilegio. ¿Ah? Bien. No sé si, Mariano, querés que, de última, si se nos hace muy larga la clase, después se lo subimos a esto. Después se lo subimos, pero nada, o sea, si ustedes leen los artículos es bastante simple, pero lo que nosotros hicimos es, vamos a darlo a esto después de honorarios, porque la profe nos pidió que demos unos temas de honorario, entonces no sabemos qué hacer, porque lo más probable es que si nos pidió que lo demos es porque lo va a tomar. Entonces Mariano va a trabajar sobre honorarios, pero después si nos queda un poquito de tiempo, vamos a volver sobre esta filmina donde está aclarado todos los artículos, que son las dudas. Las dudas que están saliendo ahora es porque no han estudiado el teórico. No hay otra, digamos. Excepto que haya una duda, como plantean los compañeros, si hacemos en el ejercicio esto, no, pero en general vienen por ahí. Entonces, no saben qué preguntó, así que no te preocupes.
Gracias, Marcelo. ¿Sí? ¿Vemos esto y después nos vemos? Mariano acá, como es bueno y quiere ayudarlos, dice, che, ¿por qué no vemos un poquito? Vení, ayúdame con esto, Mariano. Me dice, che, ¿por qué no vemos estas preguntitas? Porque hay muchos de los exámenes ahí y demás, les va a interesar. Así que al que está ahí con la pizza, y está por abrirse una Pepsi, no podemos decir marca acá, venga en este momento, prenda la compu, sube el volumen porque esto es importante. Esto es importante. ¿Les pasa a los virtuales algo de esto o no? Nada, ninguno va a decir, obvio. Bueno. Algunos les van a parecer súper conocidos estas cosas y a algunos les va a parecer medio compliquetti, ¿está? La idea es, no es que lo tienen que saber ahora. Les voy a preguntar para que después, si no lo saben, lo estudien, porque es muy probable que algunas de estas cosas tome la profe, ¿está? Explique para formular el proyecto de distribución. Imagínense el ejercicio que tuvimos recién. ¿Cuál es el punto de partida? Este es fácil. ¿Cuál es el punto de partida que se debe tener en cuenta para la realización del mismo? Lo dijimos recién. ¿De los virtuales alguno sabe? El producido de los bienes, los acrecidos. Más los acrecidos, que básicamente sería el producido total, ¿está? Si le quieren aclarar lo de los acrecidos, mejor. Pero si le ponen total, está bien, ¿está? ¿Estamos de acuerdo todos con eso? ¿Querés decir algo? Una aclaración que por ahí puede resultar útil, porque se armó un poquito de lío con esto de los gastos bancarios y eso, pero finalmente lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que el punto de partida es el saldo de la cuenta folio, o sea, el saldo de la cuenta del banco y qué va a contener el producido, los acrecidos. Y ahora metimos el tema de gasto, que se armó un lío bárbaro. No, pues 240, qué sé yo. Pero ese es un poco como para que lo puedan pensar, porque en realidad vamos a distribuir lo que tenemos en el saldo de la cuenta bancaria, ¿no? ¿Está? Entonces, en la definición, profe, también ponemos los gastos. Si no nos dice nada, claro, eso iba a aclarar. Iba en base a tu pregunta. Si no nos dice nada, la respuesta más completa sería, vamos a partir del saldo en la cuenta folio, que va a representar el total del producido, que incluye el monto de la liquidación de los bienes más los acrecidos hasta el momento en el cual efectivamente preparamos el proyecto y distribuimos la plata. Está bueno lo que dice Mariano, porque si no nos dice nada, la respuesta perfecta sería esa. Yo si estuviese corrigiendo, bueno, si ya ponen la segunda parte, fantástico, algo les vamos a considerar seguramente, excepto que la profe nos diga no. Perdón, profe, entonces para pasarlo limpio quedaría el saldo de la cuenta bancaria. Vamos a partir del saldo de la cuenta folio que va a representar el total del producido, que incluye el monto de la liquidación de los bienes totales más el monto de los acrecidos. Así sería. Hermoso, hermoso. Yo te pongo 10. 10 felicitados, ¿viste? Cuando te ponían en la primaria, 10 felicitados. Gracias. Pero igual la profe puede cambiar, digamos, alguna cosa. Y nos puede modificar algo de esto en todo su derecho, por supuesto, porque es en pos del aprendizaje de ustedes, por supuesto, ¿no? Saludos a Fabiana. Pero de igual manera, está bueno que problematicemos estas cosas para que lo tengan bien fresco, porque ahora no se van a olvidar. Si están prestando atención, no se van a olvidar. Si están pensando en Argentina, que vamos a tratar de terminar unos minutitos antes, no se preocupen a quienes están presenciales, pero es una clase larguita. Así que sigamos. Explique de qué modo y con qué preferencia se debe en un proyecto de distribución final efectuar una reserva por un crédito privilegiado hipotecario pendiente de resolución judicial. ¿Qué se imaginan que hay que responder ahí? Pregunta de examen, ¿ha pasado esto?
van a rendir ahí y les preguntan. Che, pero está pendiente de resolución judicial la situación. No se embarren en esta cosa, está impugnado el incidente, no, todo eso no. ¿Qué pasa si lo que yo tengo que reservar, que te lo dice el 220, por eso aclaramos ahí, lean el 220, si lo que yo tengo que reservar está pendiente de resolución judicial? Entonces, ¿cómo hago para efectuar? ¿De qué modo y con qué preferencia? Esa es la respuesta. Con la misma preferencia que hubiera tenido si tuviese resuelto. Ya está. Tenemos acá las ñoñas de la primera fila, chicos. Les explico a los virtuales, que no entienden porque no vienen a clase. Tenemos acá 2 o 3 que responden todo. Entonces acá estamos jodiendo de que ni vengan a rendir. Pero bueno, ¿estamos? ¿Alguna duda respecto de esta segunda pregunta? Son temas un poco que mezclan práctico con teórico, ¿no? Lo que tratamos es de hacerles hacer hincapié en las cosas que son bien pertinentes para este examen, por no decir estudienlas sí o sí. La tercera, facilísima. La vimos 2 veces o 3 veces ya en la clase. Dice, ¿qué pasa con los intereses posteriores de un crédito con privilegio especial cuando no existe remanente por el producido de ese bien en la de liquidación final? ¿Qué va a pasar? Se pierden, se desechan, etc. ¿Está? Con solo ponerle se desechan y ahí terminó, ¿está bien? Si pongo desechan solo, ¿va? No, se desechan. Sí, a ver, la idea es que sepan transmitir el conocimiento. Si ponen se pierden, si ponen se desechan, si ponen no se van a pagar, qué sé yo, son sinónimos, estamos más o menos ahí. Eso habla del vocabulario, ¿viste? Cuando estamos ahí, que hay preguntas que tenemos que valorar entre 0, 15 y 30. Recién me preguntaban, ¿por qué me puso, profe, acá entre 10 y 15? Y porque ni siquiera está para mitad de pregunta, porque el lenguaje por ahí, las condiciones con lo que lo redactaron y demás le faltaba un poquito, ¿no? ¿Está? ¿Me expliqué? Parece que sí. Bueno, la última. ¿Queda alguna duda ahí, dando vuelta? De los virtuales, sobre todo. Acá me están haciendo todo como pasemos. Sí, profe. ¿Una? Seguimos. Bárbaro. ¿Cuál es la diferencia entre avenimiento y conclusión de la quiebra? ¿Se anima a decir a alguien algo? Sí, algo así. ¿Qué más? Esa se las dejo, es muy teórica. Es muy teórica, pero lean esos artículos y si tienen dudas le preguntan a la profe el martes. ¿Ok? Son temas que son importantes. ¿Está? Básicamente es cuando consienten y se produce la conclusión de la quiebra porque todos los acreedores están de acuerdo y se puede producir. Los artículos lo dicen casi textual a lo que estoy diciendo. Mejor, por supuesto. Desde el momento en el cual se da la verificación de los créditos en el proceso de quiebra hasta el momento en el cual se paga el proceso del proyecto de distribución final. ¿Está? Pero no me gustaría meterme en un tema así de teórico, simplemente se los dejamos ahí como disparador. Léanlos a los artículos, ponen ley de contrato de trabajo, ahí, control F, buscan avenimiento, tienen una sección, son 2 o 3 artículos, ahí está fácil. Listo, chicos, no doy más clases. Vamos con el honorarios. Acá dice, el avenimiento es una forma de conclusión. Bueno, sí, está bien. Vamos a... Sí, se lo dejamos picando. Era un poco la idea, no meternos con el teórico. ¿Lo tenías lo de honorarios, no? Estoy demorado para pasar. Bueno, claro.
Ponemos la pre del partido, formación, que alguien nos diga la formación. Bueno, ya la idea es que veamos honorarios ahora un poquito, rápido, 10, 15 minutitos de honorarios. Les vamos a subir el material, ahí tienen todo de honorarios. Hay temas, honorarios da para una charla bárbara, un tema aparte que nos interesa como síndicos, pero acá venimos a plantear la formalidad, es cómo van a regular en el concurso, cómo van a regular en la quiebra, en la continuación de empresa, cómo van a regular, si hubiera un coadministrador, cómo va a cobrar. Vamos a dejar planteado eso, y si hubiera alguna cuestión polémica, por ahí la vamos a dejar de lado. Lo que interesa es tener el ABC de lo que nos dice la ley. Bueno, ¿vieron proyecto? Me quedé con una de las preguntas, lo del 220. Si entonces dice que el acreedor hipotecario está pendiente de resolverse, en el proyecto de distribución, ¿lo pondrían ahí en el esquema del proyecto? Es un acreedor privilegiado, pero está pendiente de resolverse. Acá me dice que sí, claro, le tienen que dar el mismo tratamiento, perfecto. Le tienen que dar el mismo tratamiento al crédito como si no estuviera pendiente de resolverse. ¿Está? ¿Eso quedó claro? Si aparece un 220 por ahí, el mismo tratamiento. Rentas por el impuesto a los ingresos brutos, está pendiente de resolverse. ¿A dónde va a estar la reserva de los 220? Rentas, ingresos brutos, pendiente. ¿A dónde va a estar? Me está reponiendo en la primera fila acá. Yo estoy esperando que alguien del MIT me diga. Privilegio general, profe. Privilegio general, entonces en ese 50% que corresponde al privilegio general, ustedes van a poner reserva 220 DGR. ¿Por qué? Porque está pendiente de resolución. ¿Está? Si ese incidente que generó rentas o esa revisión le sale desfavorable, ¿qué pasa con eso? Acá me dice, tenemos más masa. ¿Más masa de qué? ¿Más masa de pizza? ¿De qué? Tenemos más plata. Tenemos más plata. ¿Y qué hacemos? Una distribución. ¿Qué distribución? Distribución complementaria. Hacemos una distribución complementaria. Porque el proyecto ya lo hicimos a este. Este proyecto ya terminó. Se cae esa verificación del crédito, esa revisión, tenemos más plata. Hacemos una distribución complementaria. ¿Está? 224, creo. Distribuciones complementarias, me parece. Bueno, vamos a ver honorarios. Cortito, 10 minutos, 15, y volvemos al tema de los privilegios. No sé si Pablo había preparado algo más. ¿222 o 224? 222, listo. Perdón, me equivoco. 222. Bueno, como siempre, todos los temas que me toca preparar, tiro algunos disparadores que vamos a ver. Sobre honorarios, la oportunidad de la regulación de honorarios. ¿Cuándo nos van a regular los honorarios? Honorarios en el concurso, honorarios en la quiebra. ¿Qué pasa en la continuación de la explotación? ¿Y qué dicen las leyes locales? Las vamos a tener en cuenta, porque nosotros tenemos la ley, la nuestra, de los contadores. Los abogados tienen su propia ley. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Porque en nuestra propia ley dice que los informes en la justicia y demás se regula de alguna manera. Bueno, vamos a ver qué tienen en cuenta para eso. 265 en adelante a 271, el tema de los honorarios. ¿Acá se están yendo? Ah, no. No, pero si me cae un jugador, somos pocos, no se tiene que ir nadie. Empieza el partido y todo, bueno, vamos rápido. 265 está en los artículos, esto es fácil. No hay mucho, pero no quiero dejar de dárselos, lo voy a subir al material. Pero bueno, ¿en qué momento? Cuando se homologue el acuerdo, cuando opere el avenimiento, al aprobar el estado de distribución complementarios, al finalizar la realización de los bienes, cuando el síndico presenta el informe final, lo que estábamos viendo, al concluir por cualquier causa el concurso de la quiebra. Entonces, en cualquiera de esos momentos nos van a regular los honorarios.
¿Cuál es lo que pasa en la práctica? Como se van aprobando los proyectos de distribución de manera parcial, o se iban. Yo les comentaba que en periodos inflacionarios importantes el juez decía, bueno, si tiene para distribuir, proyecto parcial, distribuye. Más plata, distribuye. Bueno, entonces se van generando la regulación de honorarios. ¿Cómo es esa regulación? Tenemos en el concurso, por supuesto, el que regula los honorarios es el juez, el director del proceso, y en el concurso se tiene en cuenta la quiebra también, por supuesto, pero el tiempo insumido, el trabajo realizado. Por eso es importante que cada vez que el síndico participe en el proceso, deje constancia de eso. Yo cuando solicita, ya vamos a ver en qué momento, pero si se habla del tema de honorarios, el síndico hace un listado y dice, yo hice esto, hice lo otro, me presenté tal día, presenté tal informe. Es importante, le hacemos le hacemos ver al juez nuestro trabajo, qué hicimos en el proceso. Por supuesto que lo tiene en cuenta y está todo en el expediente. Entonces, nuestro desempeño va a ser pagado con los honorarios. ¿Cómo es? Bueno, la base de regulación del activo, prudencialmente estimado por el juez. ¿Y el juez qué creen que va a considerar para decir el activo prudencialmente estimado? ¿Qué les parece? El informe general, me dicen acá. Me encantó eso, porque el informe general, ¿quién lo arma? El síndico, ponemos los activos, 5 millones de dólares, para que nos regule más. Bueno, pero es cierto, el informe general lo va a tener en cuenta el juez. Nosotros somos estos asesores técnicos que sabemos de la materia, lo hemos evaluado según nuestros conocimientos, entonces lo va a tener en cuenta el juez. Si no coincide en alguna cuestión, por supuesto, prevalece, capo, el juez, obvio. Pero bueno, no inferior al 1%, no superior al 4%, ¿no? Del 1 al 4%. ¿Y qué pasa? No puede exceder el 4% del pasivo ni puede ser inferior a 2 sueldos del secretario de juzgado. Y hay un tema ahí a la derecha que lo puse porque está en el artículo inaplicable ya. Todos cuando aceptan el cargo lo primero que presentan es inconstitucionalidad por ese punto. No puede ser superior al 1% del activo estimado cuando supere los 100 millones. Y la verdad que ahora se quedó corto. Se quedó corto, entonces eso no está aplicando. Pero como está, lo dejamos. Entonces, en concurso, ¿cómo es la regulación de los honorarios? Del 1 al 4, del activo, no exceder el 4% del pasivo, inferior a los 2 sueldos del secretario. ¿Y podrá ser menor a todo eso? Me toca el concurso de un consumidor, un empleado, concurso preventivo. ¿Me podrán regular menos? Acá me dice que sí. Pero no inferior, me dice la ley, me dice no inferior. ¿Cómo sabe el activo? Me dicen acá. En el concurso del consumidor el proceso es el mismo. Va a tener informe general, por supuesto. Bueno, ya lo vamos a resolver, pero cuando a ustedes les pregunten sobre la regulación de honorarios, es esta filmina. Sí. Sí, lo de los 100 millones, sí, como otro tope. Eso sí, estos comentarios que yo se los hago es qué sucede en la práctica, como esto de se perforan los límites y se regulan menos, sí, puede ser también. Pero, ¿cómo se regulan los honorarios? Esta filmina. Yo les aporto un poquito de alguna cuestión. El activo prudencialmente estimado por el juez, acá me preguntan entonces cómo es. Activo prudencialmente estimados del 1 al 4. Me decir, ¿cuándo es el 1? ¿Cuándo es el 4? Bueno, recién dijimos que va a haber una valoración de nuestro trabajo. Va a haber una valoración y el juez va a decir, bueno, sí, la verdad que la sindicatura se desempeñó bien, le vamos a regular el 4. Bárbaro.
y tuvieron medio flojo estos muchachos, la verdad. Se lo hace todo el abogado. El 1. Bueno, ¿no? Eso va a depender, pero en ese rango, del 1 al 4. Con el límite del pasivo y con ese límite también de los sueldos del secretario. ¿Qué pasa en la quiebra 267? Regulación de honorarios. Ahí sí, es entre el 4 y el 12. Por eso nosotros hacemos los ejercicios con ese 10%. Y les cuento que se hace en la práctica. Cuando hago un proyecto de distribución, ¿con qué simulo mi proyecto? Y digo simulo porque todavía no está confirmado por el juez. Acuérdense que el juez lo aprueba. Pero ¿con qué porcentaje yo voy a calcular mis honorarios en el proyecto si todavía no están regulados? Eso todavía ya saben que no está regulado, porque ahí decíamos que temporalmente yo voy a elaborar el proyecto de distribución antes de la regulación de honorarios. ¿Con qué porcentaje lo voy a hacer el proyecto? Con el más alto, me dicen acá. ¿Les parece bien? A mí me parece bien. A mí me parece bien. Yo lo hago con el 12. Bueno, se hace con el 12, en realidad en la práctica, y eso responde como un criterio de prudencia, ¿no? Si yo hago un proyecto con el 5%, me tiro abajo, digo, no trabajé nada, hago un proyecto con el 5%, me reservo el 5%, el juez después me regula el 10%. Voy a tener menos monto del que presupueste. Entonces tengo que hacer mi proyecto de distribución con el máximo, con el 12%. Luego, si me regulan menos, ¿qué pasa? 220, proyecto nuevamente, complementario, para distribuir la que no me dieron a mí, lamentablemente. ¿Está? ¿Se entendió? Entonces, en el concurso tenemos sobre el activo prudencialmente estimado. Pero acá, ¿qué tenemos? El activo realizado, lo que realicé. Entonces, sobre eso voy a calcular, me van a regular los honorarios. En los casos del inciso 2 del 265 es sobre los activos no realizados más el activo realizado. Es decir, el inciso 2, ¿alguien tiene ahí el 265? Acaban de leer el 265. Acá si no se escuchó, es el inciso que trata el avenimiento. Es decir, que si de alguna manera pude concluir la quiebra por avenimiento, ahí me van a regular en base a qué? Bueno, al activo no realizado, y si hubiera habido alguna realización de activos, va a ser la suma de los dos. ¿Cómo? Con el criterio que vimos recién. ¿No? Vamos a estimar entonces del 4 al 12. Bueno, ¿qué pasa si hay pago total? La quiebra concluye pago total. Bueno, nada. El criterio del 267, el que vimos recién, ¿no? Del 4 al 12, si hay pago total. Dice, cuando se clausura el procedimiento se concluye la quiebra por no existir acreedores verificados. Y ahí, regulación de acuerdo a nuestra labor. El juez va a decir, bueno, a ver, por lo que trabajó, se le van a regular determinados honorarios. En principio debería seguir el criterio general, pero en la práctica sabemos que perforan los honorarios. Acá dice, en ese caso sería entre el 1 y 4%. En ese caso es considerando la labor. Y uno dice, bueno, generalmente tendría que seguir algún criterio medio general, ¿no? Pero les cuento qué pasa en la realidad cuando tenemos concursos, falta de activos y demás, procesos, quiebras, perforan los honorarios. Cuando digo perforan los honorarios es, no tengo en cuenta ningún tope y te regulo de acuerdo al proceso, ¿no? Pero en términos generales, hablemos siempre en términos generales y si aparece en el examen, ustedes tienen que saber lo que tenemos acá, ¿no? Yo se lo digo como para cortar un poquito. Bueno,
en el caso de la continuación de empresa que vimos el otro día, ¿lo vieron conmigo? Había 5 conectados, pero lo vimos. Bueno, había 15 o 30. No estuvo tan mal. Continuación de empresa. No es que la empresa vuelve a funcionar, superamos la crisis, el estado de situación de pago lo superamos, ya sabemos, ¿no? Quiebra inminente, los bienes se van a realizar, pero continuó porque de alguna manera produce un daño importante esa interrupción abrupta, porque de alguna manera puedo terminar el proceso productivo, porque es económicamente viable. Eso repásenlo, que pueden aparecer algunas preguntitas. Dice, además de los honorarios que pueden corresponder por de acuerdo a los artículos precedentes, es decir, acuérdense que va a haber liquidación de bienes, o sea que la regulación va a ser la regulación de la quiebra, el 267. Dice, hasta el 10% del resultado neto obtenido por la explotación. En el ejemplo que yo daba, del trigo y demás, ese trigo me generó un valor, creo que dije lo de la industria láctea, las leches y eso. Bueno, me tiene ese despelote. Bueno, sobre eso me van a regular. ¿Se entiende? Voy a tener la liquidación de bienes por un lado y por otro lado el resultado neto de la explotación, no de la venta de los bienes, de explotación de esa actividad que continúa. Bueno, a ver si queda algo más. Dice acá, ¿podría venir algún ejercicio? No, yo creo que ejercicio no, pero puede haber alguna preguntita de honorarios, ¿sí? ¿De qué manera se regulan? ¿En qué momento? ¿En el concurso? ¿En la quiebra? ¿En la continuación de empresa? Entonces, acá lo tenemos. Otras alternativas. Dice, una cantidad determinada del coadministrador. Acuérdense que la continuación de empresa puede nombrar a un coadministrador, sin depender del resultado neto, concurriendo con esta luego de superar una suma fija. Cuando nombran a un coadministrador se le puede fijar una retribución. Depende la complejidad del proceso, se puede determinar una retribución y procesos realmente muy complicados. Es difícil decir, bueno, veamos, después te vamos a regular. Hay que fijarle una retribución y lo prevé el 270. Dice, pago por periodo de la retribución del síndico y coadministrador. El coadministrador solo tiene derecho a honorarios de conformidad con este artículo y el precedente sin participar del producido de los bienes. Claro, o sea, el coadministrador solamente va a cobrar por la continuación de la explotación. En la liquidación de los bienes, ¿le van a regular al coadministrador? No, el coadministrador no va a cobrar por la realización de los bienes. El síndico va a cobrar por la realización de los bienes y el síndico va a cobrar en la continuación de la explotación. Sí, lo vimos recién. El coadministrador solamente por la continuación de la explotación. ¿Qué pasa con las leyes locales? Recién yo les decía, nosotros tenemos nuestra propia ley. Dice cómo regulan a los profesionales de ciencias económicas la ley de los abogados. ¿Cómo que dicen? Bueno, acá no. Acá no aplican las leyes locales, aplica la ley específica, concursos y quiebras. ¿Está? Entonces no podemos decir, no, a mí no me pueden regular el 4, sino que me tienen que regular de acuerdo a lo que dice la ley de los profesionales en ciencias económicas. ¿Está? ¿Está claro? Bueno, así cortito en horarios, pero le vamos a subir el material. Tienen la oportunidad, que es un lindo temita para que se puede tomar, cómo se regula en el concurso, cómo se regula en la quiebra, en la continuación y qué pasa con las leyes locales. ¿Está claro? ¿Sí? Si sale algo de horarios, ¿lo vamos a hacer bien? ¿No? ¿Están guardando ya? No. ¿Hacemos un poquito? ¿Estamos o no? ¿Cómo están de tiempo, chicos? Los que están acá se quieren ver el partido. Y los que están en Meet dicen, no, que sigan hasta las -5, apago el Meet y pongo DirecTV. Profe, ¿Sí? no me quedó claro lo de las leyes locales. O sea, ¿se aplican primero las leyes de concursos y después leyes locales o cómo es?
aplico para la regulación de honorarios la ley concursal, la específica. Bien, perfecto. Porque nosotros tenemos nuestra propia ley. Pero imagínense, cada uno va a reclamar honorarios de aplicación por su propia ley. Les digo qué pasa, ¿eh? Les digo qué pasa. Pero en cuanto a la regulación de honorarios, criterio general, bueno, hacemos una... ¿esa? ¿Eh? Ya casi que no tengo voz. Bueno, ¿se acuerdan que... Bueno, ya charlamos bastante del parcial. ¿Están listos? ¿Mm? ¿Saben lo que tienen que estudiar? Tienen una semanita, así que a meterle. ¿Mm? Tiene seguramente un componente práctico y algún componente teórico. ¿Mm? Habrá que ver en qué proporción y cómo la profe lo define. ¿Mm? ¿Se ha tomado alguna vez un ejercicio completo como el que vimos hoy? A prórrata y demás, todo completo. Se han tomado casitos. Por ejemplo, si nos dice, bueno, ¿cómo sería el tratamiento en el caso del producido de un inmueble para... hay que hacer los cálculos auxiliares y la presentación del proyecto de esa parte y resolverlo. ¿Está? Nada nuevo de lo que dije antes. ¿Ok? Le puede sumar la profe algún choice, alguna preguntita, alguna cuestión de los que han visto en el teórico. De acá de la clase presencial, ¿quiénes vienen al teórico? Levanten la mano. Bien. Y de los 101 virtuales, ¿venimos al teórico o no venimos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Es verdad, Mariano, lo que me están diciendo? profe. Me están mintiendo en la cara, me parece. ¿Vos viniste ayer al teórico? ¿Antes de ayer? ¿Cuántos vinieron? 32. 30. Bueno, tengan en cuenta porque después la profe pregunta alguna preguntita y ahí es donde fallan. En los exámenes vimos eso, ¿no? Que hay alguna falla ahí, ¿no? En esa parte. Respecto del examen, ¿tienen alguna duda? ¿No? Profe, Sí, dale. este examen sería como más práctico, digamos, que teórico en términos generales. Va a ser teórico práctico seguramente. Lo que no sabemos, porque lo diseña la profe, es si va a tener una proporción práctica más fuerte. Como yo les decía, alguna vez ha tomado 100% práctico, alguna vez ha tomado 50% práctico, alguna vez ha tomado 30% práctico. Pero en líneas generales tiene un componente práctico fuerte, por eso vemos tanto los ejercicios y demás. Yo les diría que me inclinaría por ahí. No va a tomar práctico sí o sí y en esa proporción. Son percepciones. No es que sí o sí es así, ¿no? Después me van a cruzar en la facu, me van a decir en un pasillo, me acuerdo cuando dijiste que iban a tomar práctico, no tomaron nada. Tomó 10 preguntas teóricas al hueso, nos mató. Ella, atención, ella dijo ayer que iba a ser muy práctico. O sea que bueno, ahí está, ya tienen una parte. De igual manera, para hacer los ejercicios prácticos tienen que tener muy clara la teoría. La teoría ya la vieron con la profe. Y si tienen preguntas de teórico, aprovechen para estudiarlas de acá al fin de semana, porque lo más probable, esto ya me pongo en rol de compañero, lo más probable es que el práctico lo piloteen, pero si el teórico no lo saben, van a estar al horno, ¿está? Para eso les vamos a subir esta filmina. No es la intención ahora hacerles perder tiempo ni que sea una clase muy larga porque ya están cansados. Lo que necesitábamos que sepan ya lo saben y esto ya lo han visto, pero es a modo de repaso. Tengan en cuenta que los créditos con privilegio especial los pueden leer en el artículo 241. Ya muchos acá me dicen que lo han visto, pero fíjense que pueden ser dudas como para la resolución del práctico. Tienen privilegio especial aquellos gastos hechos para la construcción, mejora o conservación de la cosa. Tienen privilegio especial, lo mismo que el retenedor, lo adeudado al retenedor por la razón de la cosa retenida a la fecha de la sentencia de quiebra, las remuneraciones debidas al trabajador por los últimos 6 meses,
aquellas tasas o impuestos que se aplican particularmente sobre determinados bienes, ¿m? Hipoteca, prenda, warrant, que es lo más conocido. Hay un artículo interesante que es el 242 que nos habla de la extensión, ¿m? De los privilegios, que nos indica que los privilegios en líneas generales se vuelcan respecto del capital, de la naturaleza del capital del crédito. Excepto, y esto es lo que generalmente va a los parciales y lo pifian, los intereses por 2 años contados a partir de la mora de los créditos enumerados en el inciso 2 del 241, es decir, lo de las remuneraciones. Y como segundo punto, las costas y todos los intereses por 2 años anteriores a la quiebra y los compensatorios posteriores a ella hasta el efectivo pago de la limitación establecida en el 126 cuando se trate de los enumerados en el punto 4, es decir, prenda e hipoteca. Odio leer las filminas, pero esta es una cuestión que es más teórica y no está bueno que demos una clase de esto, pues ya lo vieron ya, así que después léanlo, pero más o menos lo estoy repasando rápido. Acá es el artículo del caso que hablábamos respecto de cómo era el orden, ¿se acuerdan? De la hipoteca dice, en este caso se percibirán primero las costas, los intereses anteriores, el capital y los compensatorios posteriores, en ese orden, con la salvedad de que si los intereses posteriores no hay plata, se van a desechar. La reserva de los gastos, nos habla el 244 de ese, primer párrafo y segundo párrafo, pero fíjense la redacción de lo que dice. Por un lado, reservamos los gastos de conservación, custodia, administración y realización de los bienes efectuados en la quiebra. ¿Por qué les digo esto? Porque después les cambian una partecita en un ejercicio y ya no saben qué hacer. Ya los da vuelta. Crecerán abonado con el máximo rango que tiene la carga de verificación y basta con solicitar el pago al síndico o en su defecto pedir al juez. Y el segundo párrafo, los gastos y los honorarios de los funcionarios actuantes en el concurso. ¿Está bien? No es solamente el síndico, son varios, que corresponden exclusivamente a las diligencias para la enajenación sobre esos bienes. En ambos casos, si no alcanza a cubrirlos, se pagará a prórrata del dinero disponible. Ahí les indica cómo pagamos lo otro. ¿Dudas teóricas a la profe? Re mala onda, ¿no? Acá nos están corrigiendo la filmina, dicen que la profe ha dicho que es el 129 el correcto. La profesora Erika acá nos está corrigiendo. Los que están en el virtual, solamente díganme sí o no, no los estamos viendo. No vienen a clase porque las de primera fila responden todo, ¿no? No, bien, bien. No, nadie te atacó. Bien. Yo pensé que iban a... Total, no los vemos, ¿o no? Yo pensé que iban a aprender todo. Sí. No, nadie prendió. Bien, gracias, chicos, gracias. Ya termina la clase igual, ya termina. De hecho, si se quieren ir, tranqui también. Estamos haciendo como un mini repaso, 5 minutos más. Teníamos hasta las 45, dijimos unos minutitos antes. Bueno, reserva de gastos lo vimos. Privilegio general, ¿eh? Acá está buena las diferencias, porque también la profe puede cambiarles una cosita, no lo vimos en el práctico, y ahí meten la pata. Entonces, si ustedes saben la teoría, es más fácil, ¿no? Están las remuneraciones debidas por 6 meses, de indemnizaciones por ART, antigüedad, preaviso, vacaciones, exacto. Después léanlo. Las prestaciones adeudadas a organismos de la seguridad social, los gastos de la persona física, funerarios, de enfermedad por 6 meses, de necesidad de alojamiento, alimentación, vestimenta, y el del deudor y su familia por los últimos 6 meses antes de la presentación. Impuestos o tasas y otros. Reserva de gastos que lo vimos y nada más. ¿Está? ¿Alguna duda? ¿Terminamos la clase? ¿En el virtual alguna duda? Profe, yo tengo una duda de hipoteca o prenda. Dale, hacela. Por ejemplo, en el caso de que tengas 2 privilegios sobre un inmueble,
Sí. Y bueno, uno es superior al otro, digamos. ¿Es superior en todos sus componentes? Es decir, que primero vas a restar todos los componentes del primer privilegio y después recién pasas al segundo. Capaz es medio tonta la pregunta, pero... No, no la vamos a responder porque es casi, te diría, una pregunta de posgrado y podemos confundir a tus compañeros. Pero sí te digo que si llega a existir alguna pregunta que te indique que hacer tal o cual cosa, te lo va a aclarar el ejercicio, si es una pregunta práctica. Y si es una pregunta teórica, te sugiero que la preguntes a la profe. Bueno, profe, gracias. Dale. El martes recuerden que hay clase de consulta de la profe de teórico. ¿Algo más? ¿Cerramos? Bueno, capaz que no nos vemos, no sé si hay clase la semana que viene. Vamos a esperar qué dice la profe y si no, un gusto haber estado con ustedes todo el cuatrimestre. Mariano, no sé si querés decir algo. Ya estamos. Terminamos. Gracias por haber venido a las clases, gracias por haber venido presencial. Gracias a quienes participaron de manera virtual. La pasan bien. Algunas veces les tocaron a algunos profes más piola que nosotros. Laboral, primero la cátedra laboral, después concursal. Bueno, gracias chicos, nos vemos la semana que viene. Gracias por estar. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias por todo y por la buena onda. Chao, profe, gracias. Chao.